En esta tarde vamos a estar meditando en los versículos 1 al 5. Apocalipsis capítulo 22, versos 1 al 5. Hemos llegado al último capítulo, y no solamente el último capítulo de Apocalipsis, diría yo al último capítulo de todo el libro de la Biblia, el capítulo 22. Y le agradezco infinitamente al Señor por haberme sostenido hasta aquí, hermanos, y por haber ayudado me ha ayudado el Señor a través de sus oraciones a poder terminar este libro con gozo, con alegría, con esperanza. Es imposible, hermanos, que un predicador pueda exponer la palabra sin la ayuda del Espíritu Santo. La oración de cada uno de ustedes ha sido bien importante, mis hermanos, para que yo pueda predicar durante 2 años expositivamente el libro de Apocalipsis. Sin la oración de ustedes hubiera sido imposible, hermanos, que el Señor ilumine mi mente, mi corazón, para entender un libro tan profundo, un libro tan mal interpretado por muchos. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. En una ocasión al pastor Charles Spurgeon le visitaron ciertos misioneros. Este pastor es conocido como el príncipe de los predicadores. Y le visitaron estos misioneros y le preguntaron al pastor Charles Spurgeon ¿cuál era la razón de su éxito? O sea, ¿qué había hecho él para ser un pastor tan exitoso en el ministerio? Su iglesia, hermanos, el tabernáculo metropolitano, llenaba multitudes. Miles y miles de personas venían a escucharle a este pastor. Y estos misioneros se lo acercaron y le dijeron: ¿cuál es el éxito de tu ministerio? Danos el tip de por qué eres un pastor tan exitoso. Y entonces Charles Spurgeon, después de terminar el culto, les llevó a estos misioneros al sótano de la iglesia y abrió la puerta y les dijo: ahí está el éxito de mi ministerio. Ahí habían, hermanos, una especie de 30, 40 hermanas y hermanos orando después del culto por el pastor Charles Spurgeon. Y el pastor le dijo a estos misioneros: ese es el éxito de mi ministerio, es que mi pueblo es un pueblo de oración. Es imposible, hermanos, entender la palabra, al menos para el predicador, sin la ayuda del Espíritu Santo. Y les doy gracias a ustedes, hermanos, porque me han ayudado. Yo sé que muchos han orado por mí, viernes, domingos, por los pastores, para que el Señor ilumine nuestras mentes y poder predicarles la palabra con fidelidad. Y gracias, hermanos, hemos llegado al último capítulo de la Biblia, el capítulo 22. Y bueno, el tema que hemos estado desarrollando durante estos domingos, desde el capítulo 21, ha sido nuestro hogar celestial. ¿Recuerdan? El cielo nuevo y la tierra nueva. El mismo Charles Spurgeon decía en una ocasión a su iglesia: sería una triste sentencia si estuviéramos obligados a vivir en este pobre mundo para siempre. O sea, decía el pastor: gracias le doy a Dios, hermanos, porque no vamos a vivir en este mundo pobre y miserable para siempre. Nos espera cielos nuevos y tierra nueva. Nuestro hogar, el destino final de nuestra vida, es la patria celestial, el cielo nuevo y la tierra nueva, en donde viviremos por siempre y para siempre con nuestro Señor. Nunca olvides, hermano y hermana, nunca olvides las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 1, cuando Él dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Esa fue la promesa de nuestro Señor. Voy a ir
a preparar un lugar para ustedes y voy a volver. Mientras no vuelva, no se turben vuestros corazones, no se preocupen, crean y confíen en lo que yo les estoy diciendo. En ese sentido, la Biblia termina así como comienza. ¿Cómo comienza la Biblia? Génesis capítulo 1 o capítulo 2. ¿Cómo comienza la Biblia, hermanos? La Biblia comienza en un paraíso. En un paraíso llamado Edén. ¿Y cómo termina la Biblia? Apocalipsis capítulo 22, 1 al 5. La Biblia termina también en un nuevo paraíso. El nuevo Edén. Y de eso hablaremos en esta tarde. He titulado a este sermón El nuevo Edén. Porque es así como termina maravillosamente la palabra del Señor. La Biblia tiene una estructura bien especial. ¿Has notado? La Biblia cuenta una sola historia, niños, adolescentes, hermanos que estamos aquí. Una sola historia. La Biblia es la historia de un pueblo que ha perdido su paraíso, el Edén, por causa de sus pecados. Pero Dios ha decidido recuperar ese paraíso perdido por su pueblo por medio de su Hijo Jesucristo, para vivir con ese pueblo eternamente y para siempre en ese paraíso. Esa es, hermanos, la historia de la Biblia. De eso trata toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces podríamos resumir que la Biblia comienza en un paraíso y termina en un paraíso. El nuevo Edén, nuestra patria celestial. En esos 5 versículos que ustedes pueden ver en sus Biblias, encontramos 3 cosas que tendrá este nuevo paraíso que nos espera, nuestro hogar celestial. En primer lugar, en el versículo 1 tú vas a encontrar ahí el río. El río, hay un río que está en el paraíso. Es interesante, lo mismo que estuvo los ríos en Génesis capítulo 1. Había 4 ríos en Génesis capítulo 1 en el primer paraíso. En segundo lugar, vamos a ver en el versículo 2 que hay también un árbol, el árbol de la vida. Así también como hubo ese mismo árbol en el primer paraíso. ¿Recuerdan? Génesis capítulo 1. Y en tercer lugar, nos dice la Escritura desde el versículo 3 hasta el versículo 5 que ahí estará la presencia plena de Dios. Así que vamos a ver estas 3 descripciones del nuevo Edén, del nuevo paraíso: el río, el árbol y la presencia plena de Dios. Síganme con sus vistas, hermanos, y leamos juntos lo que dice el verso 1 del capítulo 22 de Apocalipsis. Dice así la palabra del Señor: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Juan está viendo en esta visión, en el nuevo Edén, un río. Y antes de describirnos al río en este caso, Juan nos dice que vio esta visión después de la anterior. ¿Han notado cómo dice el verso 1? Empieza el texto diciendo después. Eso significa que hay una conexión entre el capítulo 21 con el capítulo 22. En el capítulo 21, recordamos, hermanos, aprendimos nosotros que la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, no había sido, ¿verdad?, una ciudad literal que va a descender del cielo a la tierra. Esa ciudad de Dios había sido el pueblo de Dios, la esposa de Cristo. Juan está siguiendo la misma temática y está diciendo, bueno, describiendo al hogar celestial, a la ciudad de Dios, ahora quiero mostrarles que en esa ciudad hay un río. Y ese río, dice Juan, era un río limpio, puro, un río de agua. Y lo llama Juan el río del agua de la vida. Ahora, no es difícil poder interpretar
lo que significa un río, hermanos. A ver, ¿qué significa un río para ti o para nuestro tiempo? El río es vida. Sin río no hay vida. Tanto estábamos sufriendo durante todos estos meses porque no llovía, ¿verdad? Las plantas estaban muriendo, los animales estaban muriendo y nosotros estamos preocupados porque si no hay agua, no hay vida. El agua simboliza vida, representa vida. Donde no hay agua, hay muerte. En el hogar celestial, en el nuevo Edén, habrá un río, dice Juan, un río de agua limpia. Ese es el río de vida, es el río de la vida. Y ese río va a emanar, ese río va a salir nada más y nada menos que desde la mismísima presencia de Dios. Juan dice que veía ese río salir del trono de Dios y del Cordero. ¿Han notado? Juan está asociando este río de la vida, está conectándolo, por así decirlo, con Dios y con Cristo. Hermanos, Dios y su Hijo Jesucristo es la vida para Juan. Es el río que brota el manantial de vida para que nosotros podamos subsistir y vivir. ¿Recuerdan cuando Jesús decía en Juan capítulo 14 versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida? La vida soy yo, decía Jesús, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Qué es tener vida, hermanos? ¿Qué es saber vivir? Tener vida o saber vivir simplemente es tener a Cristo, conocer a Cristo. De hecho, hermanos, la vida eterna consiste en aprender, conocer y relacionarnos con Cristo. Eso es gozar de la vida eterna. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a Juan capítulo 17, versículo 3. Vayan conmigo, hermanos, ese pasaje, Juan 17, 3. Mira las palabras de Jesús. Juan 17, 3. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Hermanos, la vida eterna es vivir infinitamente. Esa es vida eterna. Algunos así piensan, ¿verdad? Cuando digo vida eterna, entonces uno piensa, nunca voy a morir. No significa simplemente eso. Vida eterna es mucho más que eso. Vida eterna es una relación íntima con Cristo y con Dios. Es conocer al Padre y conocer al Hijo. Es por eso que este río de agua que está brotando en el nuevo Edén es un símbolo de la comunión perfecta, de la relación perfecta que habrá entre el pueblo de Dios y su Dios. Ese río en el Edén, hermanos, simboliza esa comunión, esa armonía, esa amistad plena que tendremos nosotros con el Señor, porque eso es vivir, eso es saber vivir. La vida es Cristo, como decía ese himno, mi vida es Cristo. Aquel que no tiene a Cristo no tiene la vida. Aquel que no conoce a Cristo no sabe lo que es vivir. ¿Recuerdan, hermanos, al sabio Salomón? Al sabio Salomón trató de descubrir el sentido de la vida. Y para eso el hermano se hizo una especie de experimento con su vida. Él trató, Salomón, en Eclesiastés está todo esto. Salomón trató de encontrar el sentido de la vida en las cosas materiales. Se compró casas, se compró viñas, estanques de aguas y muchos bosques. Llegó a ser uno de los hombres más ricos de su época. ¿Y sabe lo que dijo Salomón en Eclesiastés capítulo 1? Todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. No contento con eso, Salomón luego decidió, hermanos, dar a su vida al placer.
Dijo: a su risa enloquece. En otras palabras, lo que él hizo de su vida fue un jolgorio. Si en las cosas materiales no está la vida, no está el sentido de la vida, entonces tiene que estar en los placeres. Entonces comió, bebió, se compró, se enloqueció, turisteó como joven, y al final llegó a la misma conclusión: esto es aflicción de espíritu. Luego digo, entonces, ni teniendo cosas materiales soy feliz, ni tampoco dando los placeres de la vida soy feliz. Entonces me voy a dedicar a la academia. Estoy seguro que ser un hombre de ciencia, ahí está el sentido de mi vida. Y Salomón empezó a estudiar y a ganar títulos y títulos. Recuerdan, fue el hombre más sabio de Medio Oriente. Un dato importante de Salomón es que en ese tiempo los reyes de Medio Oriente, los árabes, venían desde lejos, hermanos, kilómetros y kilómetros, venían caminando en sus camellos para poder oír las palabras de Salomón, porque era un hombre letrado de ciencia. Escribió muchos cánticos, proverbios, Eclesiastés, y llegó a la conclusión Salomón de decir: esto también es aflicción de espíritu. ¿Por qué? Hermanos, cuando uno tiene una cosa, uno tiene un auto, una cosa material, uno no está conforme con eso. El ojo, dice la Biblia, nunca se sacia de lo que ve. El ojo quiere más. Tengo esto, pero quiero esto, quiero esto. De hecho, en eso se basan, ¿verdad? Las empresas nos hacen subir de rangos. Desde chiquitito, un poquito más alto, un poquito más alto. Nos hacen ambicionar, porque para eso estamos hechos. El ojo no se cansa de ver. Tenemos algo y queremos más. Es una vida sin fin, circular. Lo mismo son los placeres. ¿No les ha pasado eso, hermanos? A veces comemos un lechoncito, pero muchas veces no es suficiente, no, otra comidita más, estito más, ha aparecido algo novedoso, estito más. En nuestro estómago nunca se cansa de probar todas las cosas. Es una vida sin fin. ¿Y qué pasa con la ciencia? Cuanto más sabemos, hermanos, más queremos saber. Nunca se acaba. Por eso dice Salomón: todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y termina su libro, Eclesiastés capítulo 12, Salomón diciendo: ¿saben? He llegado a una conclusión. El sentido de la vida es este: teman a Dios y apártense del mal, porque esto es todo del hombre. Teme a Dios y apártate del mal, apártate del pecado, porque en esto consiste la vida. Esto es vivir. Vivir es temer a Dios y apartarse del pecado. ¿Sabes por qué? Dice Salomón en el capítulo 12, van a leer los últimos versículos: porque Dios traerá toda obra a juicio un día, sea bueno o sea malo. La vida, hermanos, la vida es Cristo. La vida es tener comunión con Él, gozar de Él, conocerle a Él. Eso es tener vida. Por eso alguien decía: cierto, hermano, pastor, si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Si no tengo a Cristo, no tengo nada. ¿Qué estás diciendo con eso? Lo que estás diciendo ahí es que tu vida es Cristo. Sin Cristo se acabó tu vida. Y saben, hermanos, en el nuevo Edén, eso será perfecto. Podremos gozar de Cristo por siempre y para siempre. Una comunión perfecta y plena con Él. Eso es lo que Juan nos está mostrando en las Escrituras. Ahora, en el jardín, en el paraíso, en el nuevo Edén, no solamente, hermanos, habrá un río, el río de agua de vida, que representa la comunión del creyente con Cristo, sino que Juan también ve un árbol. Y eso me lleva a mi segundo punto. Vayamos allá, hermanos, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, dice, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos,
dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. ¿No les recuerda eso al jardín del Edén? En el jardín del Edén había un árbol de la vida, hermanos. Sí. De hecho, habían dos árboles, ¿recuerdan? El árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. Juan dice que en el nuevo Edén también aparecerá ese mismo árbol de la vida. Pero hay un cambio aquí. Juan dice que ese árbol tendrá 12 frutos. Ese árbol producirá 12 frutos. Ahora, hemos aprendido eso en Apocalipsis. ¿Qué simboliza el número 12? ¿Recuerdan? ¿Qué simbolizaba el número 12? El número 12 simboliza algo que está completo, que no falta. Es como para nosotros el número 100. Cuando un alumno en la escuela o en el colegio o en la universidad se saca 100 sobre 100, ¿qué significa eso? Que su examen ha estado completo, ¿verdad? Perfecto, lo has hecho bien, no falta nada. El 12 en este caso es como el 100. Simboliza que algo está completo y perfecto. Este árbol da frutos. Hermanos, lo que el Señor está diciéndonos a través de ese árbol es que allá en el nuevo Edén no habrá ninguna necesidad, no habrá hambre, no habrá sed, no habrá ninguna necesidad ni espiritual ni material para nosotros, porque el Señor nos sustentará plenamente. Eso simboliza un árbol y sus frutos. El alimento y la provisión. El árbol nos da de comer, ¿sí o no, hermanos? Por el árbol podemos comer, por el árbol podemos disfrutar de muchas cosas. El árbol nos da provisión. Y eso es lo que simboliza el árbol de la vida en el nuevo Edén, con sus 12 frutos. Con razón la Escritura dice, hermanos, en Apocalipsis, hemos leído ya, que allí en el cielo no habrá hambre, no habrá dolor. Allí en el cielo, hermanos, la vida será abundante, la provisión de Dios será eterna y plena. Él nos cuidará por los siglos de los siglos a cada uno de nosotros. Esa es la vida eterna en el cielo. Una protección y una provisión de parte de Dios para cada uno de nosotros por toda la eternidad. Es por eso que ya no vamos a sufrir, hermanos. Ya no vamos a sufrir de hambre. Ya no la barriguita hará cruc, 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 dice una vez cuando estamos de hambre. Ya no sucederá eso en nuestro ser, porque allí estará el árbol de la vida con sus 12 frutos. Por eso el texto, leamos el versículo 2 otra vez, dice que ese árbol, en este caso sus hojas, eran para la sanidad de las naciones. Ahora, eso no significa, como muchos interpretan, que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, en el cielo, en el nuevo Edén, en el paraíso, nos vamos a caer y ya no vamos a ir al doctor, sino que al árbol nos vamos a ir y con sus hojas nos vamos a curar. Eso no significa, no está diciendo eso el texto, hermanos. Hay algunos pastores que así interpretan ese pasaje. Eso no puede ser así, porque si te caes, hermano, y te rasmillas, ¿eso te causa dolor o no? Arde. Y en el cielo dice la Biblia que no sufriremos nada, ya no habrá dolor. Sé que es una contradicción. Cuando la Biblia dice que el árbol será para la sanación de las naciones, o sanará a las naciones, lo que simplemente está diciendo el Señor es lo que les acabo de decir, que no habrá necesidad, no le faltará nada a las naciones. Todo estará enmendado, todo estará curado, todo será saludable, todo será sano. Ya no habrá dolor, ya no habrá hambre, ninguna necesidad, ni material ni física para nosotros. Ese es el hogar celestial. Es por eso que en esa primera parte, en el versículo 3, sígame con sus vistas, dice Juan, por eso allá no habrá más maldición. No habrá más maldición. Ya no hay pecado.
Ya no hay condenación. La tierra ya no estará como está ahora. Será todo distinto. Una de las cosas que nosotros, por ejemplo, vemos en el libro de Génesis, es la orden que Dios le da a Adán y a Eva acerca de un árbol que ellos no debían comer. ¿Recuerdan eso, hermanos? ¿Cuál es el árbol que ellos no debían comer en el jardín del Edén? ¿Cuál es el árbol? ¿El árbol de la ciencia? Ahora, yo te pregunto, hermano, ¿nunca te he puesto a pensar esto? ¿Y por qué Dios no le ha dado al hombre la prohibición de comer del otro árbol? Porque estaba ahí también el otro árbol, el árbol de la vida. ¿Por qué Dios no le ha dicho a Adán, oye, no vas a comer ni de este árbol ni del otro árbol? De hecho, solo Dios le dice a Adán, no vas a comer de este árbol, pero de todos los árboles del huerto podrás comer. Eso incluía el árbol de la vida. O sea, hermano, Adán podía comer del árbol de la vida. De hecho, él tenía que comer de ese árbol. ¿Saben por qué? No sé cuántos se han puesto a pensar en eso. Es un dato bien interesante en Génesis. Ese árbol de la vida, tal como su nombre dice, vida, vitalidad, era el árbol de permanencia. Los teólogos llaman ese árbol el árbol de la inmutabilidad de la vida. En otras palabras, si Adán hubiera comido de ese árbol en ese estado de perfección, o sea, Adán no tenía pecado, recuerdan. Si él hubiera comido de ese árbol, él hubiera permanecido perfecto para siempre. El problema es que este Adán, juntamente con su esposa, no comieron, hermanos, de ese árbol, sino codiciaron el otro árbol, el árbol que no tenían que comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es ahí cuando entró el pecado y la maldición al mundo. Ahora, presten atención a esto, hermanos. ¿Por qué el Señor le sacó a Adán y a Eva del paraíso? ¿Por qué le sacó? ¿Por qué? Vete a Génesis capítulo 3. Acompáñame ya con sus vistas. Génesis capítulo 3. Versículo 22. Dice la Biblia, Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué significa eso? O sea, la razón por la que Dios le sacó a Adán y Eva del jardín del Edén es para que no tomen y coman del árbol de la vida. Pero a ver, pastor, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo? Ellos habían caído en la maldición, en el pecado. Y ahora, después de haber caído, ellos querían tomar del árbol de la vida. ¿Qué iba a ocasionar eso en ellos? Que así para siempre, así como habían caído, así van a permanecer para siempre por el resto de su vida, en pecado, en maldición, por siempre y para siempre. Porque ese árbol de la vida era el árbol de la inmutabilidad. Y es por eso que Dios en su misericordia dice, no, yo tengo que salvar a mi pueblo. No puede permanecer para siempre sumido en el pecado. Es por eso que en su misericordia, un acto de bondad de Dios, lo vamos a sacar del jardín, porque estos van a querer agarrar el árbol de la vida y para siempre van a estar sumidos en sus pecados. Por eso el Señor los saca del jardín del Edén. Hermanos, no fue eso maldad. Eso fue amor por su pueblo. Pero ¿saben? Ese mismo árbol ahora aparecerá en el nuevo Edén. Ese mismo árbol. Pero hermanos, el Señor ya no tendrá con nosotros ese cuidado como en el paraíso. Hay que sacarla del paraíso porque va a tomar y va a permanecer en pecado. No.
Al contrario, va a ser el árbol de la vida. Y como vamos a estar en cuerpos glorificados, hermanos, una vez que comamos de ese árbol, una vez que probemos de ese árbol, vamos a vivir con la vida de Dios eternamente y para siempre, inmutablemente. Nunca vamos a cambiar. Es la gran diferencia, hermanos, del viejo Edén y del nuevo Edén. En ese nuevo Edén, hermanos, entonces ya no habrá ningún peligro, ya no habrá maldición. Una de las cosas que recordamos del primer Edén es la muerte. Y hasta el día de hoy, una de las cosas que más afecta al ser humano, aparte de las muchas enfermedades, es la muerte. Muchos de los que estamos aquí hemos sufrido, hermanos, por causa de la muerte. Hemos visto morir a personas que más amábamos. Pero allí en el nuevo Edén, hermanos, ya no habrá más muerte. Allá todo será vida, río de vida, árbol de vida para el pueblo de Dios. En esta tierra sufrimos y tenemos que sufrir. En esta tierra padecemos, nos afligimos, pero allá todo eso se acabará. Bendito sea el Señor por eso. Bendito sea el Señor que nuestra vida, como decía Spurgeon, no terminará en este pobre mundo. Nos espera un lugar mejor. Esa es la casa del Padre. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado en esta tarde. La presencia de Dios en medio de su pueblo. Leamos por favor el versículo 3 al 5. Dice la segunda parte: y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Una de las bendiciones más grandes que recibiremos en el nuevo Edén será la compañía de nuestro Dios. Dios estará en medio de nosotros. Él hablará contigo cara a cara. Cara a cara. Eso es lo que nos promete la palabra. Y la pregunta, hermanos, surge: ¿qué será? ¿Qué será aquel día? Adán lo sabe, y Eva. Ellos gozaron de la comunión plena, del compañerismo de Dios en el jardín del Edén. Pero por causa de su pecado, hermanos, Dios ocultó su rostro de la humanidad. Dios se veló, se tapó, porque no puede juntarse Dios con el pecado. Es por eso que la Biblia dice que después de Adán nadie más vio a Dios. Alguien estuvo a punto de verlo, hermanos, así a pizcas. Dos personajes en la Biblia, así. Uno es Moisés, ¿recuerdan? Subió al monte Sinaí. Y ya, hermanos, subiendo nomás, Dios ya estaba ahí. Y dice Éxodo capítulo 20, recuerda el pastor Daniel, Dios hablaba con voz de trompeta, de trueno, ¡brum! Y Moisés ahí, hermanos, ¿no? Temblando: Señor, cubre tu rostro, no me mates. Isaías fue el segundo hombre que estuvo a punto de ver también la gloria de Dios. Isaías capítulo 6. Isaías, cuando estuvo ahí, dijo: ay de mí que soy muerto, ay de mí que soy hombre muerto. Yo viendo estas declaraciones, hermanos, me río a veces. O sea, si estos hombres como Moisés ¿verdad? Moisés y Isaías, cuando estaban a la pizca de ver a Dios, decían: ay de mí que soy muerto. Y hoy día vemos a hermanos, ¿no, verdad?, que habían ido al cielo,
que habían hablado con Dios y que le habían visto a Dios y luego han bajado al infierno. ¿Saben esos testimonios, hermanos? Es un chiste. Si Moisés e Isaías no pudieron contener la presencia de Dios, ¿cómo hombres como nosotros lo vamos a poder hacer? Hermanos, Dios veló su rostro, ocultó su rostro. Y un día Él ha decidido desvelar, destaparse y desplegar su gloria. Y eso ocurrirá cuando entremos al nuevo Edén. Y eso es lo que está diciéndonos este pasaje. Por eso dice el texto allí, verso 4: verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Le servirán como sus siervos por toda la eternidad, y Él habitará con ellos. Su trono, versículo 3, y del Cordero estará entre ellos, con ellos. La corona del cielo, lo más importante que tiene el cielo, hermanos, es Dios. Dios es el cielo. Algunos tal vez, ¿nunca les ha pasado eso, hermanos? A veces decimos, ¿verdad? A ver, tapa tu ojo, dice. A veces le digo así a los niños: tapa tu ojo, tengo una sorpresa. Y luego, ya, ¿estás cerrando? Sí. Ya, ahora abrí y le muestro la sorpresa. Así dicen los niños, ¿verdad? Y a veces a nosotros nos pasa. Por ejemplo, yo cuando fui allá a Colombia, yo nunca sabía el mar, hermanos, de esas nunca había visto. El lago Titicaca, sí, que parece como nuestro mar. Pero llegando allá, llegué, bajé, hermanos, y el mar, ¡plum!, la boca. Y dicen, ¿no? ¡Wow! Cuando algo nos sorprende, imagínate aquel día cuando estés en el cielo. Tal vez vas a llegar todo con tu sufrimiento, con tu agonía, todo lo que ha pasado en esta tierra, ¿no? Ya estás entrando al Edén y de repente, cierra el ojo, ¿no? Y de repente, ábrelo. Y ahí el Señor, hola. Hermano, ni nuestra mandíbula va a poder aguantar ¿qué vamos a hacer? Señor, hola. ¿Estás aquí? El jardín, mira el paraíso. Aunque el paraíso esté bonito, hermano, si será bonito, una creación hermosa, transformada, nuestros ojos estarán puestos en él. Señor, toda tu preocupación, todo tu sufrimiento, olvidado, hecho polvo. Señor, dice Juan, verás el rostro de Jesús cara a cara. Hermanos, yo me imagino, será un cambio radical eso. O sea, nunca antes hemos estado y hemos visto algo como eso. Nunca, hermanos. Ni yo, ni el mejor pastor que está sobre este mundo ha experimentado eso hasta el día de hoy. Nunca, hermanos. Y eso experimentaremos allá. Es algo nuevo, nunca antes visto. ¡Wow! Y cuando la Biblia dice que el nombre de Cristo estará en tu frente, tal vez para nosotros suene extraño, hermanos. Eso significa pertenencia. Como cuando sellas a la vaca, ¿verdad? ¡Pam! Le sellas en su cuerpo. ¿Qué le estás diciendo? Esta me pertenece. Es como si Juan estuviese diciendo: cuando veamos el rostro de Dios, el rostro de Cristo, ahí mismito el Señor nos dirá: tú eres mío, siempre lo has sido. Yo soy tu Dios y tú siempre has sido mi pueblo. Tú me perteneces a mí, siempre me has pertenecido. Y por eso, hermanos, en el cielo no importa tanto lo que haremos allá, sino importará más con quién estaremos allá. Amén, hermanos. Caeremos de rodillas ante el Señor y le serviremos. Le adoraremos. Le conoceremos y le amaremos por siempre y para siempre. Y ya no habrá necesidad de noche
Y eso es lo que dice el versículo 5, no habrá allí más noche. No hay necesidad de que haya noche porque el Señor alumbrará con su gloria, nos iluminará. ¿Eso qué significa? Otra vez su presencia en medio nuestro, su gloria por siempre y para siempre con nosotros. La noche, hermanos, simboliza temor. De hecho, es en las noches, al menos yo cuando de niño recuerdo, que es donde más miedo me daba. Lo que estamos aquí, ¿dónde están los niños que están aquí, los adolescentes? ¿No les ha pasado que en la noche, ¿no? Cuando uno tiene miedo, no quiere voltear a la cama así, para mirar lo que está ahí abajo? ¿Cierto? Ahí decían, una hermana me decía, por ahícito va a salir el caricir y te va a carzur, decía. Come. En las noches, las películas de terror, todos son nocturnas. La noche, hermano, simboliza temor. Y cuando la Biblia dice que ya no habrá noche, ¿qué es lo que está diciendo? Ya no estarás. ¿Y mañana qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? No, ya no hay temor, hermanos, ya no hay miedo, ya no hay preocupación, porque Dios estará con nosotros por siempre y para siempre. Quiero concluir este sermón, este mensaje, enfatizando simplemente tres cosas, hermanos. ¿Para qué el Señor nos ha dado esta gloriosa visión en esta tarde? ¿Para qué el Señor una vez más te ha vuelto a recordar del cielo nuevo y la tierra nueva, hermanos? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios al hacer esto con nosotros? Me uno a las palabras de Ian Dugan. Este hermano decía, escúchame bien, el maravilloso plan de Dios para nosotros, para nuestras vidas, no se limita, decía él, a llevarnos al cielo, sino también incluye el poner el cielo dentro de nosotros, reformándonos en un pueblo santo. ¿Sabes por qué, hermano, el Señor nos da esta promesa, esta visión? Porque Él quiere que mientras no lleguemos al cielo, Él quiere que mientras no llegues al cielo, pongas al cielo en tu corazón. Dios quiere, hermano, que mientras vivas en este mundo, vivas con el cielo en tu alma. Hermanos, sin el cielo en nuestro corazón, esta vida es dura. Esta vida es difícil, hermanos. Pero con el cielo en el alma hay esperanza. Aunque no hemos entrado todavía allá, ¿te has dado cuenta? Ni siquiera hemos pisado allá, hermanos. Dios ya nos está colocando el paraíso en el corazón. Y es por eso que Dios, hermanos, ha desvelado, ha revelado de lo que un día ocurrirá con nosotros. Nosotros trabajamos, nos levantamos todos los días, comemos, desayunamos, almorzamos, cenamos. En la noche, ¿qué hacemos, hermanos? Dormimos. Al día siguiente, ¿qué hacemos? Nos levantamos, desayunamos, comemos. Como alguien decía, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. La vida del hombre parece una vida rutinaria, ordinaria y común. Una vida en círculo. ¿Han notado eso? Nazco, crezco, me reproduzco y muero. Mi hijo nace, crece, reproduce, muere. Mi nieto nace, crece. Y la vida se vuelve aburrida y monótona. Todos los días lo mismo. Todos los días hay que trabajar. Todos los días hay que cocinar. Todos los días hay que atender a los hijos. Se vuelve rutinario. Y es por eso, hermanos, que el Señor nos está diciendo a ti y a mí: mientras estés haciendo lo que estás haciendo en tu vida,
Pon al cielo en tu corazón. La vida del cristiano no es una vida circular. La vida del cristiano es una vida lineal. El cristiano ha empezado una carrera y tiene un final, un destino. No es círculo, es recto. Tiene un destino, tiene un propósito. Y ese es el cielo nuevo y la tierra nueva. Pon el cielo en tu corazón en cada momento de tu vida. Y número 2, Dios quiso dejar esto a nosotros para que sintamos nostalgia. Escucha bien esto. Para que sientas nostalgia del hogar celestial. ¿Alguno de ustedes, hermanos, ha sentido nostalgia alguna vez? Y los jóvenes pueden decir, pastor, yo todos los días siento nostalgia. No la puedo ver, ¿no? No me acepta. Nostalgia, decíamos. Algunos, por ejemplo, cuando se van de casa a otro lugar, ¿verdad? ¿Y mi casa cómo estará? ¿No? Hermano, ¿les ha pasado a esos hermanos que están aquí, que viajan en el transporte? Allá en Perú, en Chile. Y mis hijos, ay, quiero volver. Cuando te hagas el bloqueo, pucha, más nostalgia. Caras, ¿cuándo va a desbloquear esto? Quiero regresarme. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos del cielo. Aunque no hemos entrado aún ahí, ya sabemos lo que hay ahí. Y eso debe provocar en nosotros un sentido de nostalgia. Es que yo quiero estar ahí. Muchos jóvenes me decían, hermanos, ya estoy terminando Apocalipsis y me alegro en el Señor. Me decían jóvenes, pastor, antes no escuchaba eso. De verdad, hermanos, y me alegro de los jóvenes. Pastor, que ya todo se acabe. Así decían, es raro escuchar en jóvenes, ¿verdad? Unos tienen el futuro por delante. No, que ya se acabe todo, vámonos al cielo. Mientras hay otras personas en el mundo que dicen, no, que no se acabe, seguiremos nomás. No, hermanos, Dios quiere provocar eso en nosotros. Quiere impresionarnos para que anhelemos, deseemos. Nostalgia en el corazón de eso. Señor, ven, acábalo, termínalo. Es suficiente, basta. Queremos estar contigo para siempre. Y por último, hermanos, quiero terminar con Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Y acompáñame con sus Biblias ahí. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Y esta es mi última aplicación en esta noche, en esta tarde. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: recuerden, hermanos, la iglesia de Éfeso, escúchenme bien, mis hermanos, era una iglesia saludable, sí, pero había perdido algo. ¿Recuerdan qué había perdido la iglesia de Éfeso? Su primer amor. La iglesia de Éfeso, hermanos, tenía el cielo en la mente, pero no en el corazón. Ellos sabían que había cielo nuevo y tierra nueva, pero no lo habían puesto en su alma, lo habían perdido. Y miren lo que le dice el Señor a esta iglesia en el versículo 7. Le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, escucha bien esto, al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor aquí a esta iglesia? Ustedes han perdido su primer amor. La pasión que ustedes tenían por Cristo ha menguado. El anhelo que ustedes tenían por la patria celestial ya no es el mismo. Ustedes están ahora como no estaban antes. Han empezado en el espíritu, pero están acabando en la carne, se están enfriando. Entonces el Señor les dice: escuchen, el que tiene oídos, oiga. Esa palabra es: no todo aquel que tiene orejas sabe escuchar.
Hay personas que tienen orejá y ni quieren escuchar. Está diciendo el Señor que tenga realmente un orejá, escuche, aprende a escuchar. Al que venza, yo le daré que coma del árbol de la vida que esté en el paraíso. En otras palabras, le voy a dar vida y vida en abundancia. Pero eso será el que venza. ¿Eso qué significa? Eso significa, hermanos, que el creyente, el peregrino, no está llamado a rendirse, entre tanto no entre a la nueva patria celestial. Hermano, mientras no llegues al cielo, escúcheme bien, hermanos, mientras no llegues al cielo, no des nada por sentado. Eso es lo que está diciendo el Señor. Mientras no entres al cielo, no te asegures de nada en esta tierra. Lucha, pelea, batalla hasta que te encuentres allá. Porque al que venza, yo le voy a dar que tome, que coma del árbol de la vida. Va a entrar al nuevo Edén, pero eso es el que venza. La vida cristiana es una vida de lucha, de batalla. Es una vida, hermanos, de guerra tras guerra. Somos unos soldados y no tienes que darte por vencido. Mientras no estés en el cielo, nada está seguro. Lucha hasta llegar allá. Si has perdido tu primer amor, como la iglesia de Éfeso, si has perdido tu deseo por la palabra, si has perdido tu amor por Cristo, por el Evangelio, por las misiones, por comunicar del glorioso Evangelio a las demás personas, hermano, pelea por recuperar eso. Lucha, ora, ayuna, medita en la palabra, lucha, pelea la buena batalla de la fe. Al que venciere, le daré que coma del árbol de la vida, dijo el Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor.